Bien, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta nueva sesión de nuestro seminario permanente de lectura de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Ya hemos tenido en otras ocasiones invitados integrantes también de las distintas asociaciones latinoamericanas de Gramsci. Entre ellos, bueno, de los que están presentes también está Raúl Burgos, ¿no es cierto? Tuvimos compartiendo también con Miguel Ángel Herrera, de Colombia, y en esta ocasión, siguiendo también esa continuidad, esa línea, ¿no es cierto?, de participación, de diálogo, de debate con las distintas asociaciones, en esta sesión, valga la redundancia, tenemos a nuestro presidente de la Asociación Gramsci Chile, al profesor Osvaldo Fernández, que en esta ocasión va a realizar su presentación en torno a los apuntes que él ha ido recopilando en torno al concepto de revolución pasiva de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Bien, eso pues, después de terminar la presentación, daremos entonces el espacio para las preguntas correspondientes o intervenciones, si así lo estimasen conveniente. Bien, pues, adelante, profesor. Bien. Lo que yo voy a hacer esta tarde, apunte justamente quería decir eso. Recorrer algunas notas de Gramsci sobre la revolución pasiva y abrir una conversación. Este es un conversatorio más que la exposición de un tema. Es decir, yo estoy en estos momentos investigando, he sido muy estimulado por la presentación del libro de Modenesi y por algunos de los trabajos de Dora Canuzzi con respecto a esto. De hecho, en los comienzos de nuestro seminario, habíamos establecido un seminario permanente, incluso antes de llamar la Asociación Gramsci Chile, queríamos llamarlo Seminario Gramsci, ¿no? Porque la idea nuestra es, de crear la asociación es no crear un club deportivo, sino mantener un equipo, ¿no?, de fútbol funcional, ¿no? Y entonces la actividad de esta Asociación Gramsci Chile es mantener el estudio de Antonio Gramsci en relación con la sociedad chilena y latinoamericana. Entonces, vamos a decir algo a propósito de los conceptos y de las notas gramscianas, y también algo con respecto a cómo hemos entendido este concepto en nuestra religión. Empiezo con la entrada canónica al problema de la revolución pasiva, que es el cuaderno 1, la nota 44. ¿No? Nota 44 que reaparece, se completa a través de varias notas en los cuadernos para culminar en el cuaderno 19, como ustedes muy bien saben, en una visión más o menos general, monográfica casi, del problema del resurgimiento, ¿no? Ahora bien, es interesante de todas maneras detenerse en esta nota. Es decir, yo voy a hablar esta tarde de dos entradas al problema, ¿no? Y la primera es esta, ¿no?, la entrada política. Ahora, Dora Canuzzi dice que este concepto es un concepto central en el pensamiento de Gramsci. Es el concepto que los cuadernos filosóficos ponen en obra, ¿no?, o que articula en general todos los cuadernos de la cárcel. Es más o menos bajo ese criterio que hemos empezado a revisar las distintas notas.
¿Por qué es central este concepto? Me parece que en este caso habría que pensar fundamentalmente una experiencia de vida o en el mundo en cual Antonio Gramsci estaba inserto. Un mundo marcado por el comienzo de la Italia en el Resurgimiento, la forma que asumió, ¿no?, la nación en ese momento. Y él dice claramente de que el Resurgimiento fue una revolución pasiva para no hacer una revolución francesa, ¿no? Y eso se prolonga hasta el momento de la vida de Gramsci, ¿no? Y en cierto modo le afecta directamente esta forma de, de organizar la vida social, porque cae como víctima de una réplica de revolución pasiva que fue el fascismo de Mussolini. Entonces, me parece que de ahí habría que partir para después ir a ver la centralidad propiamente teórica. Ahora, nosotros con Gonzalo hemos pensado en esto de las centralidades y hacemos una proposición de trabajo. Nos parece que no solo la revolución pasiva puede ocupar este lugar central, que es una especie de sol con planetas girando a su alrededor, ¿no? Revolución pasiva, hegemonía, partido político, filosofía de la praxis, etc. Otros pueden ocupar ese lugar también, como el mismo concepto de hegemonía, que muchos lo dan como fundamental en Gramsci, principal en Gramsci, ¿no? Y de nuevo, entonces, hegemonía, filosofía, filosofía de la praxis, sentido común, revolución pasiva, etcétera. Entonces, la configuración que nosotros no hemos hecho a propósito de esta centralidad es como un espectro solar, digamos, en donde un concepto toma el centro en un momento determinado y se va desarrollando a través del contacto con los distintos otros conceptos, ¿no? Y eso es lo que ocurre entonces en este caso con la revolución pasiva, ¿no? Ahora, la revolución pasiva empieza a ser tratada entonces en el cuaderno 1, ya desde el comienzo, ¿no? En la nota 44. Ahora, la entrada es curiosa porque es una mezcla de teoría política y de análisis histórico de un contexto histórico determinado. El análisis de este contexto histórico determinado va generando conceptos, ¿no? Hasta donde no hemos dado cuenta, Antonio Gramsci elabora conceptos a partir siempre de situaciones históricas determinadas. Elige para ello el Resurgimiento, la Revolución Francesa, el proceso que va desde el Renacimiento hasta la época de Marx, etc., ¿no? Incluso usó en un momento determinado para referirse a los problemas de la Unión Soviética el problema de la reforma, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, los conceptos emergen, surgen generalmente del tratamiento y del análisis de una situación histórica determinada. Y en este caso, entonces, estamos ante, diríamos, la principal, ¿no? La principal, que es el Resurgimiento, que es el mundo en que él vive, ¿no? El mundo en que él se debate, el mundo que él piensa, el mundo en el cual quiso influir, ¿no? Y en el cual desde la cárcel elabora la posibilidad de pensar en una revolución en Italia. Ahora, en este concepto, entonces, como les dije, en esta nota, el comienzo de la nota alterna
referencias a la teoría política con análisis histórico. Y es un especie de diálogo, ¿no? Por ejemplo, el comienzo dice así: el criterio en que debe basarse la investigación es que una clase es dominante de dos maneras, esto es, dirigente y dominante. Es dirigente de las clases aliadas, es dominante de las clases adversarias. Por ello, una clase, ya antes de subir al poder, puede ser dirigente, y debe serlo. Cuando está en el poder se vuelve dominante, pero sigue siendo también dirigente. Esta forma de escribir y esta forma de referirse evidentemente está interpelando, ¿no?, a un partido, que es el partido en el cual él imagina que debe convertirse entonces el Partido Comunista Italiano. Y les va a decir, bueno, lo que hay que hacer es justamente lo que hicieron los moderados, ¿no? Y pasa entonces a explicar qué ocurre con los moderados, ¿no? Y les leo la nota, disculpen que ustedes ya la conocen, pero sigue la otra parte, dice: los moderados siguieron dirigiendo el Partido de Acción incluso después del 70, y el transformismo es la expresión política de su acción de dirección. Toda la política italiana desde el 70 hasta hoy se caracteriza por el transformismo, o sea, por la elaboración de una clase dirigente en los cuadros fijados por los moderados después del 48, con la absorción de elementos activos surgidos de las clases aliadas e incluso enemigas. El Partido de Acción, acuérdense, era el partido de los contrarios a los moderados. Entonces, es la manera como ellos fueron imponiendo una hegemonía. O sea, estamos aquí todavía hablando de hegemonía, ¿no?, de un punto de vista de teoría política al comienzo y de un punto de vista histórico después. Y vuelve de nuevo ahora a la enunciación concreta del concepto al decir: la dirección política se convierte en un aspecto del dominio en la medida en que la absorción de las clases enemigas conduce a la decapitación y a su impotencia, ¿no? Perdón, a la decapitación de estas, ¿no?, y a su impotencia. Puede y debe existir una hegemonía política incluso antes de llegar al gobierno. Y no hay que contar solo con el poder y la fuerza material que éste da para ejercer la dirección y la hegemonía política. En medio de este cuadro, entonces, de esta interrelación entre hegemonía, moderado, el papel de los partidos, ¿no?, de todo este lenguaje de teoría política alternado con alusiones históricas concretas, llega a la parte central que anuncia el tema de esta nota, que es la conclusión de este primer párrafo, que sería: de la política de los moderados se desprende claramente esta verdad, y es la solución de este problema lo que hizo posible el resurgimiento en las formas y dentro de los límites en que se efectuó la revolución sin revolución o revolución pasiva, según la expresión de Vincenzo Cuoco. Yo voy a detener brevemente en esta frase final: la revolución sin revolución o revolución pasiva. La revolución sin revolución gramáticamente supone un sujeto, ¿no?, o un sustantivo, y un determinativo, un determinante de ese sujeto, que sería revolución. Estamos hablando entonces de una revolución sin revolución, en donde el adjetivo niega al sustantivo, ¿no? Ahora, dos cosas se desprenden de aquí. Creo que aquí Gramsci marca claramente, y después va a ser esto asentado con la nota en donde ya habla directamente de Marx, ¿no? Creo que aquí marca claramente de que
es contra la revolución que la revolución pasiva existe. No es una experiencia de gobierno, no es una posibilidad, sino que es lo que va contra la posibilidad de una revolución. Y adelanto un poco de lo que decimos para nosotros, chilenos, ¿no? Las revoluciones pasivas que hemos tenido en nuestro país desde 1964, con Eduardo Frei y la Alianza para el Progreso, han sido revoluciones pasivas para impedir, ¿no?, que en Chile haya algún intento de revolución a estilo cubano, ¿no? Esto lo voy a aclarar más adelante. Quería detenerme entonces en esto que es un elemento del contexto, para entender el concepto, un elemento que acota el concepto, que es una revolución sin revolución. Ahora, ese es un aspecto, ¿no? Pero no es pura negatividad. Generalmente, despectivamente, nosotros llamamos a esto el gato pardismo, ¿no? Y nos fijamos en el gato pardismo solamente, ¿no? Nos fijamos en que se cambia para no cambiar nada, pero olvidamos que se cambia, ¿no? Y creo que esto también es interesante tenerlo en cuenta. Hay un cierto progresismo, o sea, no hay un mantener absolutamente lo anterior sin cambio, ¿no? Hay un cambio, ¿no?, que da la ilusión entonces de que se hace un avance, ¿no?, y que permite entonces el triunfo de la revolución pacífica, ¿no? En Chile, por ejemplo, el neoliberalismo, cuando surge después de la dictadura es decir, con la dictadura de Pinochet, ¿no? El neoliberalismo fue visto por sectores de izquierda, ¿no?, sectores que pertenecían a la Flaxo, que era un organismo que estudiaba los problemas desde un punto de vista de izquierda, marxista en general. Vieron el neoliberalismo como algo nuevo, positivo, revolucionario, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces este aspecto de la revolución pacífica. Y lo otro es la misma fórmula, revolución pasiva, que es un oxímoron. De nuevo somos proyectados a un oxímoron, digo yo, ¿no?, en donde el adjetivo niega al sustantivo y dice lo contrario, porque pasivo es antónimo de revolución. Cierto, es el antónimo, pero no anula completamente su contrario, ¿no? O sea, la revolución, se habló durante el periodo de Pinochet, por ejemplo, de revolución, ¿no? Se habló de que la dictadura, incluso se lo escuché a gente de izquierda, hablar de la dictadura como una revolución, ¿no? Una contrarrevolución, pero una revolución que de ahí venía su fuerza, concretamente. Entonces, no olvidar que contiene un movimiento, un progresismo, como dice Gramsci, cambia lo que hay que cambiar, ¿no?, para mantener la estructura, ¿no? Este análisis se desprende, de aquí se desprende otra constante, también define la revolución pasiva. O sea que una revolución pasiva se lleva a cabo como contrapartida, respuesta o alternativa a la revolución. En la presentación de Modenesi del libro, fue interesante lo que dijo Weiman, en el sentido de que el elemento, lo pasivo, alude justamente a que las masas no participan de ese proceso, ¿no? Se contentan con lo que se ofrece, con las perspectivas que se abre con la revolución pasiva, y no desarrollan una labor activa, sino que se someten pasivamente al influjo de lo que viene. Es lo que nos decían a nosotros. No, tenemos que aceptar el neoliberalismo como algo frente a lo cual no tenemos respuesta, ¿no? Y que tenemos que ser modernos y entenderlo, ¿no? Es decir,
estuvimos en muchas discusiones en ese sentido, ¿no? Ahora, hojeando las notas de los cuadernos, nos vamos a encontrar que esta pregunta lleva directamente a otro, que aunque en sordina pasa de Lenin a Marx, de la práctica a la teoría, aunque cuando se examinen las coyunturas revolucionarias, Gramsci coloque como epónimo la Revolución Francesa. Ilustra este tema con la Revolución Francesa, ¿no? Es lo que encuentran ustedes en la nota 17 del cuaderno 3, ¿no? Nota clave y que está ligado a una nota del cuaderno 4, ¿no? Que es continuación de una nota del cuaderno 4, en donde se da el comienzo de lo que yo llamo la otra entrada. Ahora, también hay un anticipo de este proceso en la nota 17 del cuaderno 15, dedicada a Maquiavelo. En este caso, hay que entender más bien Maquiavelo como réplica, como rúbrica, ¿no? Hay una alternancia entre pasado y presente y Maquiavelo, digamos, una nota de pasado presente, sucede una de Maquiavelo, etcétera, etcétera, ¿no? Dice parte de esa nota: el concepto de revolución pasiva debe ser deducido rigurosamente de dos principios fundamentales de ciencia política. Uno, que ninguna formación social desaparece mientras las fuerzas productivas que se han desarrollado en ella se encuentren todavía lugar para su ulterior movimiento progresivo. Y dos, que la sociedad no se impone tareas para cuya solución no se haya incubado las condiciones necesarias. Ahí, en esa nota, Gramsci ya empieza a dialogar con el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de Marx, ¿no? Texto que junto con las tesis sobre Feuerbach y las observaciones de la miseria de la filosofía son centrales, ¿no? Centrales en análisis. Son los textos que Gramsci tradujo y que aparecen entonces antes en el comienzo del cuaderno 7, ¿no? Ahora, la revolución pasiva se anuncia entonces ahí ligada al prólogo a la contribución, ¿no? Gramsci hace una lectura muy interesante de la revolución pasiva, perdón, del prólogo a la contribución, ¿no? Que es un texto curioso porque tiene una fama enorme, ¿no? Que su fama es tal que el prólogo en donde está inserto, es un fragmento, es una página y cuarto, en donde está inserto, desaparece frente a al brillo de este texto, y el libro mismo, la contribución a la crítica de la economía política, también desaparece, ¿no? Es como si la atención de los lectores que recibieron esta obra se dedicara a este fragmento del prólogo, olvidando totalmente el prólogo, que es un autógrafo de Marx, en donde Marx describe sus estudios, y olvidando lo que era el primer comienzo o el primer intento para escribir El Capital. Ahora, en ese sentido, entonces, él, por lo demás, va a variar la visión que se tiene del prólogo, ¿no? Que se ha detenido fundamentalmente en lo que yo diría la segunda parte de ese prólogo, donde habla de estructura y superestructura y de la determinación de la superestructura por la estructura, ¿no? Esto que funciona así tanto para los manuales, para Stalin y la visión
ageográfica de Marx. Por otra parte, funciona también para los detractores de Marx y que hablan de un determinismo económico, ¿no? Gramsci se enfrentó a este problema de una manera muy especial porque Aquiles Loria logró gran fama, ¿no? Analizando este texto de la manera más grotesca que se pueda imaginar, ¿no? Engels incluso en el prólogo, en parte de presentación del tercer tomo del Capital, lo critica, ¿no? Y cuando Gramsci en los cuadernos de la cárcel habla del determinismo económico, se está refiriendo a Aquiles Loria, fundamentalmente, ¿no? Ahora, Gramsci entonces va a poner el acento en el momento de la conciencia. El momento de la conciencia es el momento en que todo lo que en este prólogo conducía a esta estructura de la sociedad que comienza a tambalear y la crisis, es el momento en que los hombres toman conciencia de este hecho y luchan por resolver. Ahora, Gramsci introduce aquí una proposición notable, a mí me parece. Pues a la posibilidad de un cambio de sociedad que el conflicto entre las fuerzas productivas y relaciones de producción ha creado, hace visible el esfuerzo y los proyectos políticos de aquel sujeto también histórico, ¿por qué no?, que se opone a ese cambio. Luego, no solo los revolucionarios deben tomar una gran conciencia, sino que también los reaccionarios toman una gran conciencia del cambio y de los peligros del cambio, ¿no? Y entonces Gramsci va a llevar esto a dos conceptos usando términos hegelianos, ¿no? O digamos, la interpretación corriente de Hegel, ¿no?, de la tesis, síntesis y antítesis, fundamentalmente trabajando con los conceptos de tesis y antítesis, ¿no? La tesis para él pasa a ser entonces aquellos que se esfuerzan por mantener la estructura que existe, ¿no? Y la antítesis son el intento y los esfuerzos de aquellos que quieren que las cosas cambien realmente, ¿no? Pero es muy fuerte, ¿no?, la defensa de la tesis, ¿no? Y eso nos explica que al lado de algunas pocas revoluciones hayan cientos de revoluciones pasivas, ¿no?, dándose vuelta por todos lados, ¿no? Y que en América Latina tengamos fundamentalmente revoluciones pasivas frente a cualquier intento de cambio social. Entonces, Gramsci asegura esto cuando dice que la revolución pasiva es un corolario crítico del prólogo a la contribución a la crítica y la economía. Es decir, una alternativa que hay que colocar ahí, ¿no?, que indica entonces de que este movimiento es un movimiento de fuerzas contrastantes, ¿no? Y entonces va a analizar la nota 17 del cuaderno 13, por ejemplo, desarrolla primero un análisis del prólogo, ¿no? Es decir, incluso lo cita, después vuelve a citarlo porque pone la traducción que él hizo del prólogo, manteniendo la que decía anteriormente, que habría que leerlo más bien no como algo de memoria o equivocado, sino que habría que entenderlo como las lecturas que Gramsci hace de eso. Y
Y después de eso, entonces pasa a las relaciones de fuerza, al problema de la relación entre economía y política, etcétera, etcétera. Es una larga nota, es una nota importante en donde en un momento determinado se refiere a este problema de la antítesis y de la síntesis, ¿no? En donde dice que frente a... o sea que hay que tener claro, digamos, lo que es permanente, estructural, ¿no? Y lo que es solamente ocasional, ¿no? Y que viene de la reacción. Es decir, en general, la revolución aparece ahí como algo ocasional, ¿no? Como ocasional y cuya posibilidad de triunfo es mucho más incierta que la de la revolución pasiva, ¿no? Y la parte que quiero leerlo es el siguiente: el error en que se cae a menudo en los análisis histórico-políticos consiste en no saber encontrar la justa relación entre lo que es orgánico y lo que es ocasional. Se llega así a exponer como inmediatamente operante causas que por el contrario son operantes mediatamente, y a afirmar que las causas inmediatas son las únicas causas eficientes. En un caso se tiene exceso de economismo, ¿no?, o de doctrinarismo pedante, en el otro de exceso de ideologismo. En este caso se sobrevaloran las causas mecánicas y en el otro se exalta el elemento voluntarista e individual. Esto creo que es importante porque también este prólogo ha sido leído como bajo la idea de procesos sin sujeto, ¿no? Cuando, si pensamos en Marx, pensamos en el Capital y en lo que estaba haciendo, es evidente que Marx pensaba en la revolución, ¿no? Este libro lo escribió para el proletariado, no es una tesis, un doctorado, no es un libro académico, ¿no? Lo escribió para mostrar que una revolución tenía que tener en cuenta el movimiento del modo de producción capitalista, ¿no?, de la forma como este movimiento contaminaba el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, está abierto ahí la posibilidad de la revolución, pero las precauciones, ¿no? Es lo que Gramsci llama principios o cánones, ¿no? Son fundamentalmente precauciones, aquello que hay que tener en cuenta, ¿no?, del proceso general, ¿no? Entender el movimiento de la estructura para poder intervenir en él. Y es a eso entonces que la interpretación de Gramsci se está refiriendo. Ahora, bueno, para ir terminando, porque eh, nosotros en el seminario nos detuvimos en la revolución pasiva y nuestra primera interpretación de revolución pasiva se refirió a la dictadura, ¿no? Y creemos que en Chile ha habido, en el Chile actual, en el Chile que estamos viviendo, ¿no?, y padeciendo, ha habido, si no 4, por lo menos 3 revoluciones pasivas, ¿no? La de la dictadura, la de la concertación, la de los gobiernos que siguieron a la concertación, y en estos precisos momentos se está incubando en Chile una nueva revolución pasiva de la derecha. Hay sectores que entienden perfectamente lo que hay que hacer, y otros que no entienden mucho. Me refiero a sectores de derecha, ¿no? Hay sectores de derecha que quisieran en estos momentos pasar al fascismo directamente, ¿no?
Pero hay otros que se dan cuenta de que si logran llevar las ideas de derecha al centro, ¿no?, van a fagocitar todo lo que es izquierda concertacionista, más las fuerzas de ellos, ¿no? Y con eso, indudablemente, van a obtener una enorme solidez, ¿no?, para instalar un gobierno que dure varios años. Ahora, es un poco mi visión en esto, porque nosotros hemos padecido todas las revoluciones. La revolución cubana, perdón, todas las revoluciones pasivas que han eh, existido en América Latina contra la revolución. Una vez que se produce la revolución cubana, inmediatamente el imperialismo norteamericano, que no es una consigna, ¿no? No es una consigna porque están los documentos desclasificados que revelan que no se trataba de una consigna, ¿no? Establecieron dos formas de respuesta. Una respuesta fue la Alianza para el Progreso y la otra respuesta fue el golpe militar. La Alianza para el Progreso la llevaron a la práctica en Chile, ¿no?, directamente implicado, como se ha demostrado en los documentos desclasificados, y las fuerzas propias del imperialismo acá hicieron lo posible para que la derecha no presentara candidatos, para que se juntara la derecha con Frei, y es por eso que Frei ganó de una manera estruendosa, para impedir el peligro de Allende, ¿no? Ya veían a Allende como un peligro. Y esa dos formas, la forma de la Alianza para el Progreso y la forma del golpe militar, estaban destinadas a impedir que hubiese en América Latina una nueva, ¿no? Nixon lo dice en uno de los documentos desclasificados que revela lo que se dijo en una reunión: no podemos perder América Latina, ¿no? Faltó nada más que decir: no podemos perder nuestro patio trasero, ¿no? Eso es la de Estados Unidos en América Latina es una dominación geopolítica, ¿no?, que hemos padecido desde el comienzo de los estados latinoamericanos, ¿no? Hay una carta notable que me pasó Claudio sobre de Portales, en donde Portales le dice a alguien que, qué curioso, le dice que ahora, cuando no nos ayudaron en nada, aparezcan diciendo que nos protegen, ¿no? Y no vamos a caer de una colonia en otra. Él veía ya ese peligro, ¿no? Portales, ¿no?, que es una de las figuras del pensamiento de derecha en Chile, ¿no?, que le dio, que resolvió el problema de los conflictos oligárquicos tempranamente. En otros países como Colombia llegaron hasta comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces, esa revolución pasiva la tuvimos primero, y después, cuando ella fracasó, Frei fue acusado del querenqui chileno, ¿no?, y Allende gana las elecciones. Los documentos desclasificados revelan, digamos, varios intentos, ¿no?, el asesinato de Schneider, etcétera, la gran huelga del 72, el tancazo, que fue otro movimiento militar, hasta que finalmente, con la traición de Pinochet, ¿no?, logran hacer el golpe de Estado, ¿no?, e instalar una dictadura, ¿no? Entonces, ahí el peligro era Allende, representaba la posibilidad de otra revolución cubana, incluso
como una alternativa, no ya imitando la Revolución Cubana como todas las guerrillas que hubo en América Latina, sino a través de una vía que se llamó pacífica, ¿no? Y entonces, en el Departamento de Estado se decidió, ¿no? Que esto no podía ser, ¿no? Y se compraron partidos políticos, se compró al ejército, se hizo intervenir el ejército y tuvimos entonces una revolución pasiva bajo la forma de una dictadura militar. Ahora, después viene la Concertación, ¿no? Que también contuvo, ¿no?, las posibilidades de cambio y que continuó en cierto modo la obra de Pinochet, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no? Si Pinochet le quitó a las universidades estatales el 50% de los fondos, Ricardo Lagos le quitó el otro 50%, ¿no? Y nos entregó al mercado internacional en materia de educación, ¿no? Entonces, este hecho indica claramente de que la revolución en América Latina, la revolución pasiva en América Latina están pauteadas ya de antemano para impedir cualquier proceso de izquierda, ¿no? Y hubo un intento de hacer un golpe contra Venezuela y también hubo un golpe blando contra Bolivia, ¿no?, que finalmente los compañeros bolivianos lograron sortear, pero que es una amenaza latente en todas partes, ¿no? Bueno, es sobre esto que yo quería hablar para introducir una conversación al respecto. Gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor, por la presentación. A propósito de revolución pasiva. Damos entonces paso a las preguntas e intervenciones de los asistentes. Si hay alguien que quiera comentar, intervenir. No sé si hay alguien que tenga la... Tomás. Germán y Tomás levantaron. Tomás, ¿tiene la mano levantada? ¿Y quién más, perdón? No. Germán había levantado. ¿Germán? Yo estoy aplaudiendo, yo estoy aplaudiendo. Ah, ya. Tomás, entonces, adelante. Gracias, ¿se me escucha bien? Un poco bajo. Si puedes acercarte más al micrófono. Estoy en el celular. No, no se te escucha, Tomás. La capacidad de Chile a la que se bien es compleja en el sentido de cómo el sujeto histórico, cómo los movimientos de masa son alejados de la lucha. Por ejemplo, para el plebiscito, las negociaciones de la concertación con Pinochet, quizás nunca esperaron que la gente se inscribiera tan masivamente en los registros, que fuera a votar y todo. Y fue la forma de sacar a la gente a las calles. Y luego ahora también con esta cuestión del acuerdo del 15 de noviembre y de la votación que se dio ahora hace poco. No sé qué comentario le merece al profesor, en el sentido de que por una parte es la misma gente la que se repliega, digamos. Por ejemplo, acá ahora que ganó el rechazo por una victoria tan aplastante, como uno puede analizar esa situación si es que uno piensa que en el fondo, claro, la revolución pasiva igual busca un cambio. Y yo le tenía toda la fe a la prueba porque en el fondo
era la única opción que ofrecía un cambio. En cambio, el rechazo no ofrecía nada. Y pensaba que las masas populares, realmente, fuera el cambio que fuera, iban a ir por la opción que prometía ese cambio. Sin embargo, la victoria aplastante del rechazo demuestra como lo contrario. Entonces, no sé qué papel puede jugar ahí lo que Gramsci hace hincapié en el tema de retomar la iniciativa de popular, la iniciativa política, para poder retornar a la lucha de las fuerzas políticas. No sé si se entendió más o menos la pregunta, profesor. Sí. Digamos, el esfuerzo en la revolución pasiva es justamente que las masas no se expresen. Que las masas no se expresen. Y en ese sentido, el apoyo a la revolución pasiva es, digamos, así lo entiendo, aparece como voluntario, ¿no? para ello, ¿no? No es que las masas no se manifiesten en contra de la revolución pasiva, sino que finalmente no se expresen, no tengan palabra. Y dentro de eso está previsto entonces la adhesión. La adhesión de la masa del movimiento fascista de Mussolini y el movimiento de Hitler, del nazismo, fueron movimientos de masas, ¿no? De masas totalmente. Entonces, o sea, ganan la conciencia de los posibles actores para que actúen en contra de ellos mismos, ¿cierto? Así como el diario, un diario alemán que decía que las mujeres chilenas votaron contra la igualdad. O sea, la igualdad de las mujeres, que ha sido un camino tan difícil en Chile, ¿no? Se consagraba en la Constitución y las mujeres entonces, al votar contra, al rechazar eso, votaron contra la idea de igualdad de las mujeres. No Bien, sé. gracias. ¿Sí? No, no sé si he respondido lo que tú me preguntabas. Gonzalo, ¿podría? Sí, comentar? Raúl, y después, Patricio, tú tienes levantada la mano, ¿no es cierto? Ya, perfecto. No me acordaba dónde levantar la mano. No, primero agradecer a Osvaldo por las reflexiones, ¿no? Es un mundo complejo el de la revolución pasiva. Yo, Osvaldo, particularmente creo la hipótesis del sistema solar de conceptos gramscianos se centra en el concepto de hegemonía, no en el de revolución pasiva. Y justamente ese cambio de sol del sistema solar es un debate justamente intenso en las discusiones gramscianas, ¿no? Es muy curioso. Mencionabas el lanzamiento del libro de Modenesi aquí en español. Si uno lo ve en italiano, aquel lanzamiento es un debate fuertísimo entre Fabio Frosini y Modenesi por el concepto, dos importantes filólogos que no consiguen, bueno, tienen lecturas diversas del concepto. Es un concepto complicado. Yo creo que hay una lucha teórica, política, y sobre todo en América Latina, muy centrada en América Latina, y no es por acaso el papel de Modenesi, en centrar el debate en la revolución pasiva. Yo creo que es un gran error, no solo un gran error, de serias consecuencias. A mí me parece que en cierta forma el debate sobre la revolución pasiva pretende traer de nuevo, digamos, a una discusión que parecía superada, que es la discusión reforma o revolución. Digamos, el concepto de hegemonía nos viene justamente a dar una dialéctica
compleja, que Carlos Nelson Coutinho, yo no me canso de repetirlo, digamos, creo que es una de las mejores herencias que nos dejó Carlos Nelson, fue el concepto de reformismo revolucionario. Seguramente las transiciones políticas van a ser extremadamente complejas, y eso es que muchas veces puede ocultar la ultra o la supervaloración de ciertas dimensiones de la revolución pasiva. El proceso hegemónico es un proceso complejo, y cada vez más complejo en América Latina. Bueno, Osvaldo lo decía claramente, ¿no? Nosotros vivimos en América Latina sobre la luz de la doctrina Monroe y el destino manifiesto de Estados Unidos para el mundo, pero sobre todo para América Latina, y todo el proceso de transformación, y mucho más después de la Revolución Cubana, son procesos altamente condicionados por las élites, las clases dominantes, digamos, las diversas conjunciones de clases dominantes, y no serán procesos simples, van a ser siempre procesos altamente condicionados. Y es ese alto condicionamiento, el proceso hegemónico, que hace que las transformaciones sean pocas revoluciones a la cubana, algunos procesos altamente condicionados, pero que se desarrollan, como el proceso venezolano, por ejemplo, que hay que estudiarlo hay que discutirlo de modo cuidadoso, o el proceso boliviano, que es el que más me interesa en ese sentido, ¿no? En mi opinión, ahí hay una revolución en curso, hay una lucha por la hegemonía, pero hay visiones, justamente, aquella visión para cual, y coloco entre comillas, todo es revolución pasiva, en la cual no se perciben los elementos del proceso hegemónico. Hay un proceso revolucionario a largo plazo, hay una guerra de posiciones en curso, y esa guerra de posiciones se ve desde el foco de la revolución pasiva, y por tanto es un proceso despreciable, o que no puede ser defendido, o defendido con cuidado. Hasta el punto que el golpe de Estado en Bolivia en el 2019 fue leído como una cosa no golpe, ¿no? Cuando tiene patas de golpe, cabeza de golpe, cuernos de golpe, es visto como un proceso que al final es una revolución pasiva, lo que había, y inclusive cuando no, cosas más difíciles, ¿no? Entonces, mi pregunta ahí, Osvaldo, en tu reflexión, en tu experiencia, es a partir del hecho que la distinción entre un proceso hegemónico altamente condicionado, en lo cual las transformaciones moleculares, que es otro concepto que no lo mencionaste, pero es fundamental este elemento de las transformaciones moleculares, se transforma, son un proceso en el cual las transformaciones van sucediendo. En el caso de los gobiernos del PT, aquí ha sido visto, en la mejor de las hipótesis, por una parte de la izquierda, como revoluciones pasivas, pero han sido vistos como cosas peores, como contrarreforma. Y cuando uno ve las transformaciones, después, cuando conocimos la verdadera contrarreforma, cuando conocimos el reaccionarismo de los gobiernos de derecha, la visión que hay sobre las transformaciones moleculares de los gobiernos petistas uno va sumando a las 100, 200 transformaciones pequeñas, y se vio que había un curso de una transformación importante, una lucha hegemónica intensa, que fue rota, quebrada por un golpe de Estado, el cual fue apoyado también, o no, si no apoyado, fue subestimado por fuerzas de izquierda, porque al final veían en los gobiernos de Lula y Dilma aquí en Brasil gobiernos de derecha. Entonces, la distancia, y ahí es la pregunta y tu reflexión, la distancia entre un proceso hegemónico altamente condicionado, como serán los que viviremos, y digo, si viviremos todavía más, porque el imperialismo norteamericano está siendo desalojado de Asia en condiciones diversas. Ahora Ucrania les da una cierta movilidad, pero hay
un cambio en el mundo, de un mundo unipolar para un mundo multipolar, una nueva disputa hegemónica, y el tigre herido se va a refugiar en el quintal, en el patio latinoamericano, y va a hacer nuestras transformaciones mucho más condicionadas. Entonces, ahí justamente la cuestión. Vamos a vivir en transformaciones, procesos revolucionarios, hegemónicos, en condiciones altamente condicionadas por el imperialismo y las clases dominantes en América Latina, y la distinción entre estos procesos y revoluciones pasivas, estoy hablando de los gobiernos de López Obrador, los gobiernos de Petro, los gobiernos del posible gobierno de Lula, ahora más condicionado que la forma anterior, posiblemente del gobierno de Boris, ustedes lo conocen, del gobierno de Fernández en Argentina, del gobierno, incluso del gobierno boliviano, vistos como revolución pasiva. Entonces, el temor que ciertas líneas teóricas en América Latina, focando en la revolución pasiva, ven todo como revolución pasiva y no dejan espacio para ver procesos hegemónicos complejos. Entonces, la función principal de la izquierda es tirar piedras en gobiernos progresistas o populares, como quiera decirse, visto como revolución pasiva, porque son gobiernos de facto, de hecho, de derecha, y no ver procesos hegemónicos. Entonces, ¿cómo es tu consideración por la experiencia de esta cosa? Uno puede ver, es tan complejo el problema, que uno puede ver en un proceso hegemónico altamente condicionado, un proceso de revolución pasiva, lo que es un proceso condicionado por la antítesis, es decir, por los movimientos de transformación, verlo como un movimiento dirigido por la tesis, es decir, un movimiento retrógrado. Esto a mí me parece que es extremadamente problemático en América Latina, y es una disputa intensísima que nos va, no solo entre derecha e izquierda, sino dentro de la izquierda va a ser, y ya fue, y va a seguir siendo altamente compleja. Y deslindar este hecho, es decir, entre un proceso hegemónico altamente condicionado y una revolución pasiva, será una tarea teórica y política. En fin, disculpen lo largo, más es un tema complicado para traer. Gracias. Ya, mira, Ya, Raúl. te agradezco, es muy buena la indicación. Es decir, creo que a propósito, primero de por qué nosotros hemos hablado de esta centralidad del gobierno de revolución pasiva, es un poco una respuesta a Dora Canuzzi, ¿no? Pues no lo veíamos así, digamos, no lo veíamos así ni en la lectura que hicimos de los cuadernos, ni en lo que estaba pasando, ¿no? Lo segundo es que justamente días atrás conversaba con Claudio y analizábamos este proceso molecular en Chile que llevaba a cabo por la UDI, ¿no? Y por la derecha. Mira, acaba de formarse, se está formando en estos momentos en Chile un partido que se llama provisoriamente, pues tendrá otro nombre, Amarillo, ¿no? Amarillo me parece que lo toman del uniforme que tenían en Francia los que protestaban contra Macron, ¿no? que eran los chalecos de los tipos que hacían el así. Y ahí encontramos gente de la democracia cristiana, José Joaquín Brunner, que pertenecía a la Flaxo, ¿no? Que ha estado en todos los gobiernos de la Concertación, Banken, un periodista ilustrado, ¿no? En fin, a ello se agrega una serie de gente de izquierda que ha pasado a posiciones de derecha de frentón, ¿no? Es decir, como por ejemplo, la parte más dolorosa de eso, el caso de Javiera Parada, ¿no? Javiera Parada es hija de un degollado por la dictadura, ¿no? Y que en estos momentos ha apoyado a representantes de la derecha en las candidaturas presidenciales y después en otras cosas. Es decir, hay
hay un proceso molecular, es decir, la izquierda ya casi no tiene intelectuales, ¿no? Es decir, es un fenómeno que se observa. Te digo, a la intelectualidad que había en la izquierda a fines de los años 60, ahora es una pálida sombra, no hay casi nada, ¿no? Y lo otro, me parece que lo que tú planteas es un problema a reflexionar, y creo que es importante. O sea, un problema a reflexionar políticamente, ¿no? Cómo que me lo plantearon, digamos, en otra ocasión, en una entrevista que vamos a hacer, y qué hacer un poco, ¿no? Yo creo que lo que sí, en primer lugar, nosotros tenemos que tener una gran claridad de con quiénes nos enfrentamos, que es lo que tú estás describiendo, ¿no? Quiénes representan ese condicionamiento, ¿no? Y qué posibilidades hay dentro de ese condicionamiento, dado, digamos, yo concuerdo totalmente contigo que en la medida en que Estados Unidos vaya disminuyendo su poder continental, ¿no? Se dedique a nosotros, ¿no? Entonces, cualquier intento revolucionario tiene que considerar los sectores políticos de derecha, los ejércitos y la acción del imperialismo norteamericano, ¿no? Así que, me parece eso. Ahora, ¿qué posibilidad tendríamos nosotros dentro de eso? Eso tampoco lo veo claro, ¿no? Así, es muy complicado. En serio. Alivio del problema de la gente, pero por ejemplo en Chile, paralelamente a la salida de la dictadura y todo eso, hasta el día de hoy, ha ocurrido algo que no ocurría en los años 60, y que es que hay una concentración enorme de la riqueza, ¿no? Un salario de 600.000 pesos, 800.000 pesos, tú llegas al 10º quintil, ¿no? Es decir, recorres todo el arco ¿no? En una leve curva, es decir, en una leve línea ascendente, ¿no? Pero cuando estás ya dentro del último decil, ¿no? Llegando hacia el final, parte en flecha para arriba, ¿no? Y hay una enorme diferencia entonces entre los que ganan 1 millón, 2 millones de pesos y los que ganan mensualmente 30, 40, 50, 60, 100 y más, ¿no? O sea, si hay alguien que no ha perdido con todo esto, el gran capital chileno, ¿no? El gran capital chileno internacional, por supuesto, ¿no? Que ha controlado todos los medios y que entonces sigue controlando. Por eso, para ello es mucho mejor de que haya este movimiento dirigido hacia el centro, ¿no? De un gran conjunto de fuerzas fagocitada por la derecha, ¿no? A que haya un movimiento fascista que alteraría el panorama e impediría que las ganancias que se están haciendo se sigan obteniendo, ¿no? En medio de la pandemia y ahora en medio de todas las crisis, aparece continuamente en el Mercurio una lista de empresas que en el año, ¿no? Duplican el capital, ¿no? Casi, y llegan al 70%, 60%, ¿no? En plena pandemia, cuando se hablaba de todos los problemas, una lista de gente que duplicaba el capital en millones de dólares, ¿no? O sea, porque hábilmente se empieza a hablar, cuando se habla ya de esos sectores,
de ganancias en millones de dólares, no en millones de pesos, ¿no? Bueno, no sé si te he respondido, pero me parece muy interesante lo que tú indicas sobre la situación latinoamericana. Claro, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo de que no hay solamente centralidad en el concepto de revolución pasiva. Gracias. Gracias, profe. Patricio, ¿tienes levantada la mano? Ya. Hola, compañero, hola, profe. Hola. A ver, una reflexión y una mirada también del Chile a la pasada. O sea, uno puede poner la centralidad en la revolución pasiva, pero en mi mirada de Gramsci yo creo que la centralidad está en la filosofía de la praxis. No en el sentido de filosofía de la praxis como para poder no nombrar el marxismo, sino porque el marxismo de la época, para Gramsci, ya no podía dar cuenta del proceso histórico crítico, digámoslo así. Entonces, la mirada que tengo yo desde de pensar la hegemonía y la revolución pasiva tiene que ver con el análisis histórico crítico que hace Gramsci del triunfo de la burguesía en Italia. Entonces, son procesos históricos en los cuales Gramsci va analizando cómo en un momento de triunfo del movimiento obrero logra perder ese impulso revolucionario y cae en la derrota frente al fascismo. Esa es una mirada que tengo ahí yo puesta en ese sentido. Entonces, para mí el sentido de la centralidad de Gramsci es dar cuenta de que ese marxismo que está en la fase, en esa fase que ya no puede hablar de clase, porque la clase ya se ha diluido en estos grupos. Por eso Gramsci habla de grupos hegemónicos en ese sentido, y la clase ya no es la conciencia de clase de un grupo para sí, sino que está diluida. O sea, el triunfo de esa burguesía ha logrado hegemonizar un discurso, lo dice Gramsci en alguna parte por ahí, la filosofía de las clases dominantes ya se ha vuelto sentido común. Entonces, yo creo que en ese proceso de análisis histórico, Gramsci lo que quiere dar cuenta es de el marxismo, el cual entró en crisis, tiene que dar respuesta a ese triunfo o a esa derrota de esa burguesía en ese periodo. Eso por una parte, no sé cómo lo ve usted, si la centralidad está ahí. También, una mirada de entrar. Y lo segundo, para el caso chileno, creo yo que es difícil analizarlo, o quizás más complejo ponerlo en perspectiva con otros países latinoamericanos, puesto que la dominación hegemónica es total de la clase dirigente chilena desde la independencia. De hecho, todos los estudios, si uno quiere analizar los estudios genealógicos de las clases dirigentes chilenas, es la misma que se repite a lo largo de 200 años. Y eso es un caso particular de Chile. O sea, los Larraín están desde la independencia hasta hoy día. Entonces, los diferentes movimientos históricos que se han dado en Chile, es difícil catalogarlo en estas categorías gramscianas, puesto que la clase dirigente chileno solo en un momento fue puesta en cuestión y reaccionó coercitivamente, que fue el 73. No tuvo, se vio perdida frente a la conciencia, digámoslo así, del grupo ascendente de los grupos populares. Entonces, la hegemonía de la clase dirigente chilena es difícil ponerla en cuestión porque el Estado ha sido dominante y ha sido dirigente, como diría Gramsci, a lo largo de estos 200 años. Entonces, es una particularidad de la estructura, cómo se ordenó la sociedad chilena. Y lo que vimos en el último periodo, lo que hemos visto, y con esto cierro, en los últimos 40 años, es la expresión de esa clase dirigente que ha sido bien dirigente en dirigir y ordenar la estructura de la sociedad chilena. O sea, se hace carne y hace sentido en la mayor parte de la población chilena esas categorías conceptuales por las cuales ha sido formada durante los últimos 40 años. O sea, creo que ahí el triunfo, o refleja el triunfo de esa dominación hegemónica, lo que ha sucedido en los últimos 30 años. Con eso cierro, profe. Yeah. Mira, yo creo que Gonzalo, que haya más intervenciones Sí, o no estar respondiendo. sí, Paulina, Gonzalo, Jara y Vicente, tú también tenías
levanta la mano, por casualidad? Sí, pero ya fueron comentando más o menos lo que conté, así que no te preocupes. Ya, ok. Adelante, Paulina. Hola, hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, porque es súper interesante tu presentación y yo que estoy tratando de entender esto. Cuando te referiste a que hay 4 momentos de revoluciones pasivas, dijiste que se está gestando una nueva revolución pasiva por parte de la derecha. Me gustaría mucho si puedes explicar un poco más eso para orientarnos un poco qué es lo que está pasando y hacia dónde podríamos estar yendo, digamos. Eso te lo agradecería, gracias. Gracias, Paulina. Gonzalo, y después Pamela o Braulio. Sí, hola a todos. Bueno, yo lo que quería hacer un comentario porque con relación a esta entrada de la revolución pasiva, de cómo la centroizquierda se está manifestando en la centroderecha y de alguna forma cómo esta revolución pasiva, de alguna forma es importante, pero el concepto de hegemonía en Gramsci yo creo que es el que se está de alguna manera discutiendo en estos momentos. O sea, para poder entender esa revolución pasiva. ¿En qué sentido? Porque en 1989 Vigil había dicho a la derecha que habíamos perdido la batalla de la idea. En 2012 el mismo Vigil dice recuperamos la idea. ¿Eso es por qué? Porque se empezaron a crear, financiados por organismos internacionales como Atlas Network o internacionalismos nacionales, distintos think tanks, los cuales nosotros podemos reconocer a los más famosos, el IES, el Horizontal, la Fundación por el Progreso. Estos grupos se han instaurado en los medios, tanto en los medios comunicacionales, estoy hablando del Mercurio, La Tercera, estoy hablando de YouTube, Twitter, de manera brutal. Han creado un sentido común de derecha, pero de manera perfecta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en estos momentos nosotros estamos combatiendo desde la izquierda con ortodoxos subsidiarios, con ultraliberales, con los comunitaristas y los liberales culturales. En estos momentos los que llevan el triunfo diciendo quiénes son los think tanks más financiados por partidos políticos de derecha son 2, el IES y la Fundación por el Progreso. Los simpáticos que al IES lo que lo están financiando son grupos también de centro de izquierda. Por ejemplo, Amarillos por Chile, que habían comentado. Entre ellos trabaja Christian Barker en el IES, que es donde está Pablo Ortúzar y muchos más. Ellos tienen un modelo que es el comunitarista, que es bien simpático, porque lo que ellos proponen es la mantención del Estado subsidiario y del neoliberalismo, pero con las tesis que plantea Hugo Herrera, es tratar de que el Estado se mantenga fuerte en lo que es sistemas públicos y sociales. ¿Para qué? Para que no haya levantamiento proletario ni de las clases subalternas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no estamos como, creo que de repente después yo de ver todos estos datos, creo que nos estamos enfocando mal. O sea, la batalla que tenemos que ver acá es la que que la izquierda acaba de perder la batalla de la idea. Eso es lo que quiero decir, en Chile. Y la perdió de manera brutal. Porque si ya tenemos a la centroizquierda unida con los grupos de think tank de derecha, y vemos que los medios de comunicación, que supuestamente son de izquierda, voy a por ejemplo decir uno como el The Clinic, publica infinitamente a estos individuos, poniéndolos como si fueran los intelectuales de la centralidad máxima, es porque no hemos logrado de alguna forma mantener esa batalla de la idea. No, creo que aquí hay una cosa que tratamos de hacer, fue de tomar el poder, luchar por el poder, pero no preocuparnos de ese lado. El profesor dijo, por ejemplo, la UDI. A los think tanks que tiene la UDI son
los que menos financiados están. O sea, como la UDI perdió la batalla cultural dentro de la derecha, o sea, la batalla de la idea, en estos momentos. Los que tienen los grupos que tienen los think tank con mayor financiamiento son Evópolis y todos los grupos de centro que se ven como de centro derecha. Entonces tenemos que dar como un vuelco ahora. Ya tenemos una derecha en estos momentos que también plantea un estado de bienestar. Y tenemos una derecha que se está uniendo a la centroizquierda paulatinamente, y va a ocurrir, eso yo lo veo así como muy claro, y que a la vez también se está posicionando contra la extrema derecha, esta misma centro derecha. Por ejemplo, hace poco salió un libro que publica el IES, que uno es su subdirector, que se llama Contra todo lo podrido. Es un texto que va contra todos los movimientos y todos los discursos que nosotros vemos contra lo globalifóbico, la idea de la ONU y todas esas cosas, pero visto desde una persona de centro derecha que está tratando de acomodarse dentro de la centro izquierda y alejarse de los discursos de extrema derecha. Entonces, yo lo que quería plantear es eso, como la revolución pasiva, claro, existe, pero también está esta problemática de la lucha de la idea, que yo, después de haber visto todos estos datos, que los empecé a investigar hace poco, quedé sorprendido, porque hay una amalgama entre, como muy bien dijo el profesor, entre la centro izquierda y la centro derecha, así que cada vez se va a evidenciar más. Y va a haber un confusionismo ahí que no vamos a lograr zafar. Bueno, y ahí sí que va a empezar una revolución pasiva, así, con otra cara, así, porque, bueno, ese era un comentario más que nada. Gracias, Gonzalo. Pamela, Braulio. Hola, Osvaldo, una pregunta quizás un poco en otra línea más técnica, si podrías precisar con mayor detalle el trabajo que presentaste vinculado al tema de las causas, de la causa eficiente y la causa orgánica, y ahí cómo operarían. Me pareció interesante ese punto para pensar como las realidades sociales. Bien, y está Claudio y Carlos. Gracias, Gonzalo. Gracias, profesor, por los comentarios. Bueno, hacer dos comentarios con respecto a lo que se ha hablado acá y lo que habló el profesor. Me parece interesante lo que dice Patricio en torno a el eje central de Gramsci en la filosofía de la praxis. Coincido con Patricio en la lógica de cómo piensa Gramsci, la problemática en la cual él se encuentra en una cárcel con un fascismo imperante, y donde hay una disolución de las clases, y donde me parece interesante analizar cómo Gramsci toma, por ejemplo, el prólogo, que así como Marx nos está explicando cómo hacer una revolución o cómo se lleva a cabo una revolución, Gramsci va un poco más allá y nos dice cómo se hace una revolución pasiva, cómo se hace una contrarrevolución en ese sentido, desde el mismo prólogo de Marx. Y por eso comparto lo que dice Patricio de quizás lo central sea la filosofía de la praxis. Y con respecto a bueno, cómo pensar la actualidad y sobre todo el tema de la derecha, me pongo a pensar también si en algún momento la derecha ha perdido el discurso de la idea. Eso también me hago esa pregunta. Hubo un levantamiento, sí, pero ¿hasta qué medida la sociedad seguía atravesada por una serie de preceptos y concepciones neoliberales que fueron establecidas ahí durante la dictadura? Yo creo que el gran logro de la UDI y en particular de Jaime Guzmán fue gobernar sin estar en el poder. A Jaime Guzmán no le importaba, que pienso yo, el hecho de que si un UDI fuera o no presidente. Lo que le importaba es que las bases en las cuales se mantuviera el orden dentro de Chile estuvieran con esa ideología plasmada del neoliberalismo. Me pregunto, porque
partiendo de la base de que la filosofía, perdón, la revolución pasiva es un reforzamiento de la tesis. Yo comparto la idea del profesor Osvaldo y creo que tenemos constantemente un reforzamiento de la tesis frente a la antítesis que se nos presenta. ¿Ya? Ahora lo que me llama la atención es el reforzamiento de la tesis actualmente, que me parece interesante la aparición de estos sujetos de Amarillos por Chile, porque Amarillos por Chile nos hace pensar, y siguiendo bajo la lógica de centro izquierda y centro derecha, sujetos como Banker, que va a todos los matinales y dice ser de centro izquierda. Y nosotros hablamos de Christian Banker como centro izquierda, cuando su concepción es netamente de derecha. Eso es muy interesante, que no lo hace, por ejemplo, un sujeto como, no sé, otros partidos nuevos, como el Partido de la Gente. El Partido de la Gente es un partido de derecha que tiene una práctica populista en la lógica de no sentirse identificado con derecha o izquierda. Pero lo que está haciendo actualmente Amarillos por Chile es eso, seguir con el discurso que es izquierda, centro derecha y derecha, e ir armando ese panorama o ese mapa político donde ellos se consolidan en el centro, y Christian Banker, siendo un sujeto de derecha actualmente por lo que él manifiesta en sus comentarios en el Mercurio, sigue diciendo ser de centro izquierda. Creo que ahí hay un tema interesante de cómo se está, a mi parecer, reforzando la tesis en ese tipo de casos. Eso quería comentar y no sé, profesor, si usted puede decir algo al respecto. Muchas gracias. Bien, gracias, Claudio. Y estaría quedando entonces, había Braulio, adelante. Y Carlos. Carlos también estaba en la lista. Carlos estaba primero. Carlos estaba primero, sí. Carlos y después Braulio. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Pues ya hay muchísimos temas que ya salieron y la verdad yo estoy emocionado porque cómo van surgiendo a partir de este tipo de conceptos. Yo quería quizá regresar un poco a la participación que dio Raúl Burgos. Me llamó mucho la atención esta perspectiva distinta que ofreció Burgos, justamente quizá moviéndonos en el campo de los procesos hegemónicos y no tanto en la cuestión de la revolución pasiva. Y justamente había un momento en el que él mencionaba, espero haberlo entendido bien, Raúl, pero justamente que el proceso hegemónico sí comprende este entramado geopolítico, ¿no? Y que pareciera, al menos yo entendí eso, que la revolución pasiva no capta ese momento. Ahí en ese sentido, incluso pues me atrevería o incluso preguntarle a usted, ¿qué otros elementos comprenden la cuestión de un proceso hegemónico que se diferencian de la revolución pasiva? Porque, por ejemplo, cuando el profesor Osvaldo estaba comentando esta cuestión de Allende, por ejemplo, que él representaba este peligro de una posible revolución cubana en Chile, yo, por ejemplo, hace un par de días había leído un texto de la Jacobin, justamente hablando sobre todos los problemas o dificultades a los cuales se enfrentó Allende desde el inicio en que tomó el poder, ¿no? Por la vía democrática. Y uno de esos puntos, digámoslo, era la cuestión de Estados Unidos, que quisieron ahorcar a Allende por todos los caminos posibles, ¿no? Entonces a mí sí me quedó, bueno, al menos no sé si esté correcto, pero al menos la reflexión que daba el profesor Osvaldo sí contemplaba ese aspecto de la intervención estadounidense, ¿no? Entonces quizá para aprovechar un poco, ya que están los dos aquí presentes, pues qué otras diferencias hay entre una revolución pasiva o comprender la revolución pasiva y comprender un proceso hegemónico que, como usted decía, son más complejos y altamente condicionados. Sería eso. Bien, gracias, Carlos. Braulio. Sí, bueno, saludar a todos y a todas, y al profesor, darle las gracias por la presentación, es un tema que es súper pertinente y atingente, ¿no? Para lo que estamos hoy en día en Chile y en Latinoamérica. Y bueno, quisiera plantear una cosa que tiene que ver con algo que mencionaba Osvaldo al final, ¿no? De su presentación, que es esta como seguidilla de revoluciones pasivas que habían estado, que han estado los últimos años en Chile. Hablaba de la de Frei, la revolución en libertad como revolución pasiva, la dictadura, la transición, la y ahora lo que podríamos llamar esta contrarrevolución o reacción post-revuelta, ¿no? Sin embargo, y ahí la pregunta sería esta, ¿no? Cuando Gramsci está pensando estas cosas, ¿qué dice, cómo piensa la contraparte? O sea, ¿qué es lo que pasa con ese proceso
de masas, revolucionario de masas, que está siendo atacado, desarticulado o desactivado, como se quiera ver, desde estos procesos de revolución pasiva, porque me pregunto, si han habido tantos procesos de revolución pasiva, eso quiere decir entonces, uno podría suponer, que han habido fuertes procesos de organización popular de masas que han hecho que sea necesario que desde la hegemonía político, cultural y económica se hagan revoluciones pasivas. Entonces, ¿cómo tematizaría eso Gramsci desde esa perspectiva? Porque si no, nos quedaríamos solo con una parte del análisis. Porque si hay una reacción, esa reacción siempre es contra algo. Ese contra algo ha sido permanente entonces también en el tiempo. Y lo digo esto pensando un poco en lo que decía Paulina, ¿no? Porque si uno, rescatando algo de positivo, digamos, algo de la potencia política que tuvo el proceso del 2019 a la fecha, que para mí estaría graficado en lo siguiente, ¿no? Si uno revisa los informes, los pocos, digamos, análisis que hay de los cabildos y asambleas populares que hubieron entre octubre de 2019 y marzo de 2020, que fue el momento en que nos fuimos a encierro pandémico y que todo esto se desactivó, ¿no? Si uno revisa los pocos informes que hay sobre eso, todos los contenidos de esas asambleas y cabildos populares son los contenidos de la Constitución que se rechazó. Entonces ahí operaría algo que desde ciertos análisis de la izquierda es bastante mal mirado o no muy bien considerado, que tendría que ver con el tema del deseo, ¿no? Y si la pregunta yo me instalo como pregunta de análisis operativo, ¿qué pasó en el deseo de este pueblo, con comillas, ¿no? Masa, como quieran llamarle, que viró tanto? Bueno, una pandemia de por medio, los medios de comunicación de masa, los fake news, lo que hablaba Gonzalo, etcétera. Pero todas esas explicaciones no me bastan, ¿no? Yo creo que hay algo más profundo ahí, ¿no? Porque en un momento en donde hay una dinámica organizativa popular que se activa de manera espontánea de las bases populares de Chile, porque hubo asambleas y cabildos en todo Chile, como nunca antes, como muy pocas veces ha ocurrido, uno podría decir, y esos contenidos de esas discusiones son los contenidos de la Constitución. No. Y ahí nos encontraríamos, cuando termino, con un problema que yo creo que es actual, de que, claro, muchos de los elementos, o algunos de los análisis que se hacen de por qué el rechazo, y que esto es una crítica que viene incluso desde gente de izquierda, diría yo, es en contra de las políticas identitarias como el gran mal. Estamos hablando de políticas de pueblos originarios, diferencias sexuales, feminismo, etc. Pero ¿será entonces acaso que tendremos que renunciar a estas demandas por nuevamente volver a una política universal abstracta? ¿Será eso la salida? Lo pongo como pregunta. ¿Y cómo se podría ver desde Gramsci esa posición, tomando en cuenta de que si ha habido tanta revolución pasiva, ha habido entonces también, por contraparte, acción popular de masas en pos de una posibilidad de revolución? Y lo planteo una pregunta, ¿no? ¿Cómo se vería esa perspectiva? Y muchas gracias. Bien, profe, si quiere responder alguna de las intervenciones. Mira, yo quiero aclarar en primer lugar que aquí se trata de una conversación, o sea, de una discusión sobre un tema que nos excede a todos, ¿no? No estoy defendiendo una tesis, ¿no? Y entonces hay algunas cosas que no sé responder, ¿no? Pero diré algunas cosas. Mira, por ejemplo, no sé, me parece que sería posible entender, a propósito de lo que dijo Raúl, ¿no? Que la revolución pasiva corrige y refuerza la hegemonía de la tesis, ¿no? del grupo dominante. Y esto lo uniría a lo que planteó Patricio. Nunca ha tambaleado verdaderamente el poder de la oligarquía en Chile. Quizás en el momento en que más tambaleó fue cuando salió ayer, ¿no? Y de ahí que el recurso extremo de un golpe militar, ¿no? Pero sí ha tenido que ir haciendo correcciones
como lo que ocurre con Frey. Marcelo, estoy tratando de silenciarlo. Como lo que ocurre con Frey, y la reforma agraria, ¿no? Que era algo que la oligarquía chilena no admitía en absoluto, ¿no? Y tanto así de que un dirigente del Partido Comunista calificó la reforma agraria de Frey como un gran aporte, ¿no? de Frey. Entonces, podría ser esa una alternativa, ¿no? Ahora, cuando Gramsci habla de la causa eficiente y la causa orgánica, se está refiriendo a lo que es, a lo que proviene del nivel estructural y lo que proviene del nivel superestructural en términos de Marx, ¿no? O sea, en términos del prólogo, por así decirlo, ¿no? Entonces, y él dice una cosa muy interesante en un momento a propósito de esto, es el problema de la ilusión, o sea, del deseo solamente en política, ¿no? Los propios deseos y las propias pasiones inferiores e inmediatas son causas del error, en cuanto que sustituyen el análisis objetivo e imparcial, y ello sucede no como medio consciente para estimular a la acción, sino como autoengaño. La serpiente también, en este caso, muerde al charlatán. O sea, el demagogo es la primera víctima de la demagogia. Es decir, es una advertencia entonces de Gramsci con respecto a pensar de que una revolución es algo que se hace con voluntad solamente, ¿no? Sin tener en cuenta el prólogo, es decir, ese fragmento, el prólogo es, a mi entender, está destinado a eso, a decir con qué mono nos enfrentamos, así que cuál es el monstruo que nos enfrentamos, ¿no? Y frente al cual no basta con decir vamos a cambiar las cosas, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta, ¿no? sus movimientos. Es decir, es como, en política es como el ajedrez, hay que tener en cuenta el que juega frente a uno. Que cada movimiento nuestro provoca un movimiento contrario, ¿no? Ahora creo, no sé, centralidad yo lo entiendo así, ese lo entiendo más metodológicamente para entender el movimiento de los conceptos en Gramsci. Es decir, por eso no creo que los conceptos sean autónomos, ¿no? Los conceptos de Gramsci están siempre en relación con otros conceptos, ¿no? Y articulados con otros conceptos, formando como núcleo de pensamiento reflexivo. Y transitar por uno es transitar por varios, ¿no? Incluso en un libro con Gonzalo dijimos de que se podía empezar por cualquier nota, por cualquier concepto, y se recorre todo Gramsci. Es decir, no hay un camino trazado. No hay un camino trazado. Entonces, y creo que es bueno, en lo que se refiere a la lectura de Gramsci, mantener eso que dice Francioni, me parece, de que o Cospito, uno de ellos, en el sentido de que es una reflexión en movimiento, que no está detenida, que está en movimiento, ¿no? Y claro, es decir, Gramsci examinó frente a los conceptos todas las posibilidades que podían darse en el contexto de él, ¿no? Pero ¿quién nos dice que esos conceptos
tienen a la distancia temporal y espacial otra significación, digamos, aperturas nuevas en América Latina, ¿no? Que tendríamos que tenerlas también en cuenta. Es decir, por eso la aplicación de Gramsci no es calcar nada más, sino que me sirvo una frase de Mariátegui, sería una creación heroica, digamos, de ver cómo funciona eso y qué alternativas nuevas surgen frente a cada concepto, ¿no? Bueno, eso es alguna de las cosas que podría decir, ¿no? Me parece muy interesante las intervenciones que ustedes han hecho y enriquecen lo que yo estoy pensando, pero creo que es una discusión que está abierta, ¿no? Que está abierta porque es a lo que nos estamos enfrentando diariamente. O sea, si ustedes piensan el estallido social, ¿no? Con 2 millones de gente en la calle, ¿no? Nunca visto en Chile, ¿no? Y cuando digo 2 millones, casi 2 millones hubo en Santiago solamente. El resto del país también se manifestó, deben haber sido unos 5 millones más o menos, diluido totalmente en el rechazo, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo no lo vimos venir? O sea, ese es un problema en política, es decir, es un golpe de la fortuna, dice Maquiavelo, pero te pueden controlar en cierta medida, ¿no? Debieran poderse controlar, perdón, debieran poderse controlar. No digo yo que lo que habría que haber hecho, pero ¿por qué? Porque estoy en la misma situación que todos, ¿no? Pero no podemos hacer política y que las cosas se nos caigan encima sin que sepamos de dónde vienen y por qué y cómo ocurren, etc. O sea, hay 5 millones de personas de las cuales no sabíamos qué es lo que estaban pensando, ¿no? Que votaron en el voto obligatorio. Ahora la derecha indudablemente está planteando que hay que ir al voto obligatorio de nuevo, ¿no? Sí. Y termino hablándoles del mercurio. Mira, el mercurio, no sé si hay un correspondiente en América Latina de esto, ¿no? El mercurio es un partido político en Chile, ¿no? Yo creo que Gramsci, eso que habla de que hay diarios que son partidos políticos, claramente el mercurio es un partido político. Y el mercurio da una línea, ¿no? Ellos dicen en la editorial una cosa, después dan información sobre todo el contexto, pero fijan una línea, fijan lo que hay que hacer. Y en un momento determinado, el mercurio del sábado, creo, ellos dijeron, la derecha no puede hacerse dueña del rechazo, ¿no? El rechazo no la expresa. Primera cosa que tienen que tener en cuenta. Y segunda cosa que tienen que tener en cuenta es que ganaron con el rechazo ofreciendo cambio. Entonces tienen que ofrecer ese cambio y ir hacia el centro, ¿no? Y eso es lo que está, dibuja más o menos Gonzalo Jara, es ese núcleo central que digamos, está ahora hegemonizado. O sea, la UDI ha hecho en Chile, y en estos momentos, este movimiento de derecha, lo que Gramsci plantea que se hiciera, ¿no? Es decir, controlar a nuestros aliados, neutralizar a los adversarios, disminuir a los enemigos. La UDI ha hecho eso con respecto. Tiene un núcleo muy grande y en estos momentos
van a captar el Partido Socialista, el PPD, la democracia cristiana, todo eso. Y porque están ofreciendo un camino viable. Así. Eso. Gracias, profe. Jorge, ¿tienes levantada la mano? Sí. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí. Sí. Bien. Bueno, quiero felicitar a Osvaldo y a toda la concurrencia por la charla de hoy, que me parece realmente interesante. Una de mis preocupaciones tiene que ver también con el concepto de revolución pasiva. Lo voy a preparar para el caso argentino, que puede tener varias expresiones, pero quería retomar un poco parte de las cuestiones que se plantearon acá, como por ejemplo el tema como decía uno de los colegas, creo que Rojas, sobre la posibilidad de un proyecto contrapuesto, digamos, y que efectivamente ahí hay todo un debate en torno a la lucha, ¿no es cierto? Creo que acá habría que recuperar el concepto de clases subalternas y sobre todo el concepto de subalternidad como forma, digamos, autónoma de realización de la política. Creo que la tensión que se ha generado desde la caída del muro en adelante es que el Estado, al no tener oposición, digamos, o no tener un contralor que podría ser esa imagen comunista, creo que el discurso hegemónico que se ha establecido es el neoliberalismo y después las expresiones que desde el 2008 en adelante cada vez más de extrema derecha y menos globalizantes en todo caso, que expresan ciertos contenidos actuales. Particularmente me parece que el concepto de subalternidad es algo que deberíamos recuperar en todo caso, y la otra cuestión que a mi criterio podría ser válida es también cómo se lograría articular un proyecto desde la subalternidad. Esto lo planteo porque en Argentina, después del 2001, de la situación de crisis del 2001, han ido apareciendo algunos proyectos alternativos, además de estas reuniones de asambleas populares, y sin embargo, a pesar de toda esa movilización política y de organización autogestiva en todo caso, con la llegada del kirchnerismo medio que se desfigura. Había un gran movimiento, como el movimiento Darío Santillán, que después termina fragmentándose, y una parte de ese movimiento Santillán después, si bien mantiene cierto grado de autonomía, termina confluyendo con el kirchnerismo en el caso argentino. Y respecto a Chile, que me parece muy interesante, todo, digamos, trágico, no deja de ser trágico el golpe del 73, pero trágico también lo del 2019, ¿no? Pero una gran manifestación y protesta y autoorganización, como señalaron en esta charla, que por ahí me parece que le faltaría, desconozco específicamente el caso chileno, pero sí creo que le faltaría una capacidad de organización de los diversos grupos, como para generar una fuerza para contraponer a ese discurso hegemónico que sigue imperando, ¿no? Creo que un poco sería esto lo que a mi criterio le falta a la izquierda a nivel mundial. Efectivamente en Argentina está bastante debilitada, tiene mayor fuerza en Chile, ¿no es cierto? Pero creo que este es un fenómeno que en Latinoamérica opera constantemente, ¿no? Me parece que lo que habría que conseguir o poder articular desde la izquierda sería, por sobre todas las cosas, estos grados de autonomía política como proyecto alternativo. Nada más que eso, y felicito a Osvaldo por su charla. Muchas gracias, Jorge.
Bien, bueno, yo también quisiera comentar algo a propósito de lo señalado. Comparto también este entusiasmo del debate, ¿no es cierto?, de la importancia y la centralidad que tiene este concepto de revolución pasiva, sobre todo en las sociedades latinoamericanas actuales, y que nos sirven, ¿no es cierto?, son útiles para poder analizar y bueno, también adoptar medidas al respecto a propósito, ¿no es cierto?, de lo acontecido. Quisiera como complementar un poco nomás, un poco lo señalado por el profesor, en el sentido de que, si bien es difícil hacer este como ranking, ¿no es cierto?, de cuál sería el concepto más importante, más fundamental en Gramsci, ¿no es cierto?, si es filosofía de la praxis, hegemonía, si es revolución pasiva. Algunos hablaban, por ejemplo, hasta del bloque histórico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que sí podemos tener certeza es que estos conceptos polisémicos, ¿no es cierto?, que están en movimiento en Gramsci, no andan solos, ¿ah? Siempre van acompañados. No se puede separar, no se puede autonomizar, ¿no es cierto?, hegemonía de revolución pasiva. Y así tampoco se puede separar lo que es revolución pasiva con el rol que juega y cómo opera también en el sentido común. Creo que el sentido común o la hegemonía del sentido común resulta ser también bastante importante para comprender los procesos de revolución pasiva. Procesos que, como bien señaló el profesor, ¿no es cierto?, son el corolario del prólogo de Marx, o decirlo de otro modo, ¿no es cierto?, es la estrategia política que tiene la reacción para efectivamente impedir, ¿no es cierto?, que sucedan revoluciones. Y en ese sentido, tienen distintas expresiones la revolución pasiva. Y el caso chileno es bastante paradigmático en ese sentido. Es decir, lo que hemos visto, y comparto, ¿no es cierto?, la afirmación que hace el profesor con respecto a cómo durante los 60 la DC cumplió un rol bastante importante para desarrollar esa revolución pasiva. Después cumple esta función importante la dictadura, a propósito de lo que señalaba también Braulio. ¿Cuál es qué es lo que, por qué sucede, ¿no es cierto?, estos fenómenos de revolución pasiva? O sea, hay algo que está sucediendo, ¿no es cierto?, de movilización popular. Y bueno, efectivamente, ¿no es cierto?, el UP era un real peligro en ese entonces, sobre todo para América Latina, ¿no es cierto?, el que se desarrollase. Y dentro de la dictadura hubo un momento también en que ya prácticamente se estaba agotando, ¿ah? Y había que efectivamente hacer este cambio de mando. No olvidemos que bueno, o sea, hubo atentado al dictador, ¿no es cierto? Y no olvidemos también que después de la crisis de los 80, del comienzo de los 80, surgen unas jornadas de movilizaciones bastante masivas, intensas, y que perdían el temor, ¿no es cierto?, del asesinato, de la violencia, de la tortura que representaba la dictadura. Y ahí el formato, la expresión que toma, ¿no es cierto?, la revolución pasiva es de la concertación. ¿Ya? Y que es bastante interesante ese aspecto. ¿Por qué? Porque la revolución pasiva requiere del transformismo, ¿ya? Es parte de los implementos, ¿no es cierto?, la revolución pasiva, el que ciertas personas que tenían una posición política anteriormente, ¿no es cierto?, sean cambiadas de esa posición, el gatopardismo. Pero además también la revolución pasiva busca, en cierta medida, descabezar a los movimientos populares, a los pueblos que luchan por su liberación, y al descabezarlo, en términos de sus dirigentes, coopta a sus dirigentes. ¿Ah? En esta fuerza, ¿no es cierto?, entre la tesis y la antitesis, la tesis, para poder sobrevivir, tiene que absorber elementos de la antitesis, ¿ah? Y al absorberlos tiene que transformarlos en tesis, ¿ah?, en promotores de esa tesis. Y la concertación, que eran los íconos, ¿no es cierto?, de los dirigentes socialistas del UP, ¿no es cierto?, de los jóvenes socialistas del UP, ahora vuelven, después de una cantidad de posgrados, ¿no es cierto?, vuelven nuevamente al poder. ¿Ah? Y vuelven ahora con otra posición política, mucho más mesurada, mucho más moderada, ¿no es cierto?, y en definitiva se convierten en parte de esa tesis. ¿Ah?
Entonces no solamente es descabezar a los movimientos populares, sino que además es absorber a esas fuerzas, a esa clase dirigente. ¿Precisamente para qué? Para poder conquistar el sentido común. ¿Ah? Y yo la verdad, siguiendo con esa lógica, creo que no es casual que el niño símbolo del noviembrismo, del 25, del acuerdo de noviembre, ¿no es cierto?, del 2019, no es casual que el niño símbolo de esa foto, ¿ah?, haya llegado a ser ahora el actual presidente de este país. ¿Ah? Yo la verdad, lo que podría diferir un poco con el profesor es que esta revolución pasiva que está fraguándose en estos momentos, que la estamos padeciendo, viviendo, ¿no es cierto?, que es producto, ¿no es cierto?, para evitar efectivamente que el estallido o que las revueltas, ¿no es cierto?, se incrementaran, se agudizaran y se organizasen, ¿no es cierto?, y que efectivamente la derecha está confabulada, pero no es solamente de la derecha esta revolución pasiva, es del bloque en el poder, ¿ah?, de las clases dirigentes de este país, que no solamente son de derecha. ¿Ah? Y ese bloque en el poder, efectivamente, ha llevado a cabo esta revolución pasiva gracias, o de la mano, ¿no es cierto?, del gobierno de Boric. ¿Ah? Entonces, esta revolución pasiva que estamos padeciendo viene de ahí, de este acuerdo, del gran acuerdo de noviembre, ¿no es cierto?, cuyo niño símbolo era precisamente, es precisamente, ¿no es cierto?, Gabriel Boric. Y entonces, en ese sentido, la revolución pasiva no solamente es reaccionaria, ¿ah?, o puede tener otras formas de expresarse la revolución pasiva, que no sean reaccionarias o que no sean fascistoides. ¿Ah? Recordemos también que Gramsci estudió bastante el americanismo y el fordismo, que estaba emergiendo, ¿no es cierto?, en ese entonces, mientras él estaba en la cárcel, ¿no es cierto?, se estaba fraguando el americanismo y el fordismo, y lo estudia precisamente pensando, planteándose cómo Estados Unidos está llevando a cabo esta revolución pasiva. O sea, el americanismo y el fordismo es también una expresión de la revolución pasiva. ¿Ah? Y creo que, bueno, las medidas que ha adoptado el gobierno actual precisamente también apuntan a tratar de impedir que procesos de transformación se puedan llevar a cabo más en profundidad. También quisiera en ese sentido señalar bueno, una nota que la suelo citar, ¿no es cierto?, una nota del cuaderno 11, que es precisamente la primera nota, ¿ah?, en la que habla de los papúes, ¿ah?, Gramsci. Y ahí creo que ahí hay un germen, ¿no es cierto?, de lo que se entiende también por filosofía de la praxis y por revolución. ¿Ah? Los papúes inevitablemente, así como cualquier pueblo que ha sido subyugado, que ha sido explotado, que está dominado, busca, necesita desde su liberación. ¿Ah? Es algo que le resulta hasta inevitable. ¿Ah? A un pueblo, para poder liberarse, tiene que pasar por un proceso de lucha, tiene que pasar por un proceso de transformación. ¿Ah? Y creo yo, ese es el elemento que precisamente es lo que busca la revolución pasiva de impedir. ¿Ah? Sabiendo que los pueblos en sometimiento, en dominación, en explotación, van a tender a liberarse. ¿Ah? Puede que se demoren más, puede que se demoren menos, ¿no es cierto? Pero eso es precisamente lo que busca, ¿no es cierto?, contener y evitar la revolución pasiva. Pero lo evita por un rato, lo evita por un momento. ¿Ah? Y nuevamente tiene que ponerse creativo, ¿ah?, para poder nuevamente expresar o implementar una nueva revolución pasiva. ¿Ah? Y bueno, claro, antes, ¿no es cierto?, fue efectiva la dictadura militar, pero obviamente, ¿no es cierto?, no puede aplicar el mismo modelo para siempre, ¿no es cierto? Entonces, está también esa expresión. Eso que quería también agregar a la intervención, que agradezco mucho al profesor, ¿no es cierto?, su planteamiento y bueno, creo que las intervenciones que han habido dan cuenta, ¿no es cierto?, de lo importante que resulta ser para poder entender, comprender de mejor modo nuestra propia realidad, el estudiar, el analizar estos conceptos, ¿no es cierto?, desde los cuadernos de la cárcel. ¿Mm?
Bien, pues no sé si hay alguien más que quisiera agregar algo, profesor, si usted quisiera... Sí, mira, que quiero anunciar de que este mismo tema lo vamos a discutir en unos días más, no me acuerdo qué día exactamente, 24. con Villalobos Ruminó, que es un chileno que vive, profesor chileno que vive en Estados Unidos, y que va a hablar justamente de la revolución pasiva en el americanismo y Fordismo, ¿no? Entonces, va a ser como otra Continuación. vuelta del asunto. Miércoles 28. Va a ser como un conversatorio, pero va a haber intervenciones de Gonzalo, de Nadia Rojo, de Rodrigo Carmi y no recuerdo qué más, pero yo voy a moderar, por lo menos. Pero ellos van a estar y la idea es que después haya un debate. Así que va a ser una jornada larga. Claro, va a ser como formato conversatorio. Claro, él va a exponer algo, Ruminot va a exponer unos 20, 30 minutos y después las observaciones de los que van a intervenir y luego podemos debatir y alargarnos hasta el infinito. ¿El 24 entonces a qué hora, Gonzalo? No, es el miércoles 28, perdón. 28 a las 5 de la tarde. Miércoles 28 a las 5 de la tarde. Jornada larga, intensa. Bien, pues, no sé si hay alguien más que quisiera agregar algo. ¿No? Ya pues, entonces, nuevamente saludamos por esta intervención y bueno, quedamos entonces para la próxima sesión del seminario permanente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a todos, cuídense. Adiós. Chao, 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 Braulio, chao.